El día de hoy vamos a abordar la siguiente sesión y vamos a conocer la unidad número 5, que está denominada Métodos, Instrumentos y Técnicas de la Investigación. Los objetivos: analizar los distintos métodos de investigación, caracterizando cada uno de ellos y haciendo énfasis en el método del derecho comparado. Vamos a elaborar un instrumento de investigación de los presentados en esta temática. Nuestro plan temático para esta sesión es la entrevista y la encuesta como parte de esos métodos y técnicas aplicables en el estudio del derecho. Iniciemos por recordar que ya hemos dicho que la metodología de la investigación científica se concibe como el estudio y aplicación del conjunto de métodos, técnicas y recursos en el proceso de la investigación. Ahora bien, técnicas son el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método aplicado a una ciencia. La diferencia entre el método y la técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe de cumplir una investigación. Y en este se aplican varias ciencias, mientras que en la técnica es el conjunto de instrumentos a través de los cuales se verifica el método. En todo caso, las técnicas y los métodos son instrumentos que se deben de aplicar en la investigación a fin de recoger la información o los datos que son requeridos para precisamente la investigación. La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya sea que integre la estructura por medio del cual se organiza la investigación. Esta técnica tiene objetivos o pretende algunos objetivos, como son: primero, ordenar las etapas de la investigación, aportar instrumentos para el manejo de la información, llevar un control de los datos y orientar la obtención de los conocimientos. En cuanto a las técnicas de la investigación, se estudian de dos formas generales. Primero, la técnica documental y segundo, la técnica de campo. La técnica documental permite la recopilación de la información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que se hacen referencia. En cambio, la técnica de campo permite la observación a través del contacto directo con el objeto de estudio y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en búsqueda de esa verdad absoluta. En esta verdad objetiva es necesario que se haga una búsqueda de la información y también que haya una observación. La observación es uno de los ejercicios más inmediatos que realiza el ser humano y resulta además esencial en la vida. Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. No basta con verla, hay que organizarla, analizarla y sintetizarla. La observación tiene que ser sistemática y objetiva para que no se caiga en el error de la subjetividad, de la ambigüedad y de la confusión. No es tan fácil aquí evitar la percibilidad en la investigación, teniendo en cuenta que somos personas con una formación determinada y unas preferencias ideológicas, ¿verdad? En realidad tenemos eh, que hacer acá, ver
todo lo que nos interesa y la honestidad, además intelectual, entra aquí en juego en el esfuerzo para observar lo más posible una lectura objetiva de la realidad que va a ser estudiada como propósito de la investigación. La observación es un elemento fundamental dentro de todo el proceso investigativo. En ella se apoya al investigador para obtener un mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimiento que constituye una ciencia ha sido lograda mediante la observación. Veamos la entrevista como una de esas técnicas para obtener datos, así o una técnica para la recopilación de información para la investigación. La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación profesional. Además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, la entrevista encierra enorme importancia desde el punto de vista educativo y formativo para el investigador. Los resultados a lograr en esta misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes de esta entrevista. Según el fin que se persigue con la entrevista, esta puede estar o no estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la entrevista es aplicada en etapa, acá entonces previa, ¿verdad? En esas etapas previas a la investigación, cuando se pretende conocer el objeto de estudio de la investigación desde un punto de vista externo, sin que se requiera aún profundizar más esencialmente sobre esa o la esencia de ese fenómeno. Las preguntas a formularse acá por el entrevistador deben de reflejar su criterio y experiencia. Si por el contrario la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca de las variables del estudio, el investigador debe tener clara la hipótesis de su trabajo, las variables y las relaciones que se quieren demostrar, de forma tal que pueda elaborar un cuestionario adecuado con preguntas que tengan un determinado fin y que sean indispensables para esclarecer esa tarea investigativa y que cuenten además con preguntas de apoyo que ayuden a desenvolver de mejor forma la entrevista. Al preparar la entrevista y las propiedades o características a valorar, así como las variables dependientes o independientes, es necesario establecer clasificaciones, grabaciones cualitativas o cuantitativas en dichas propiedades que permitan medir con exactitud la dependencia entre las magnitudes estudiadas. Es necesario, pues, calcular la correlación existente entre ellas aplicando los métodos propios de la estadística matemática. Cuando la entrevista se tiene como no estructurada, es muy útil en el estudio descriptivo y en la fase del diseño de la investigación. Es adaptable y susceptible de aplicar toda clase de sujetos y de situaciones. Permite profundizar en el tema y requiere de tiempo y de personal experimentado para obtener información y conocimiento del mismo. La encuesta también es una técnica que es aplicable en la investigación. Es una técnica de adquisición de información que lleva implícito un interés sociológico y se realiza mediante un cuestionario previamente elaborado.
a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto relacionado en una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta, a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de las personas que participan en la investigación. La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal calificado a la hora de hacerse llenar la, la encuesta, ¿no? Al encuestado. A diferencia de la entrevista, la encuesta cuenta con una estructura lógica y rígida que permanece inalterable a lo largo de todo el proceso investigativo. Acá las respuestas se escogen de modo predeterminado y se establecen del mismo modo las posibles variantes de las respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados obtenidos por medios estadísticos. En esto hay una serie de riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios. Por ejemplo, la falta de seriedad en las respuestas por el deseo del encuestado de causar una buena impresión, por el apuro o la pretensión de disfrazar la realidad. También la tendencia de responder el sí a todo. La sospecha también de que la información pueda revertirse contra del encuestado de alguna manera. Otro riesgo es la falta de comprensión en las preguntas o alguna de las palabras en la encuesta. También la influencia de simpatía o la antipatía, tanto con respecto al investigador como con respecto al asunto que se investiga. Para evitar este tipo de riesgo, tenemos que seleccionar o diseñar las preguntas para que puedan plantearse de la forma más conveniente y de acuerdo con la naturaleza de la investigación. No tenemos que dejar de considerar el nivel de educación y la posición social, cultural, eh, religiosa, etcétera, de las personas que van a responder ese cuestionario. Para la modalidad de la aplicación y la finalidad que persigue la encuesta, se distinguen 4 tipos de encuestas. Esto lo vamos a estar abordando en nuestra clase sincronizada del día sábado.